bueno, Nélida Beatriz López es la presidenta de la comisión. Ahora ella va a contar qué estamos haciendo en esta comisión o qué intentamos hacer y va a presentar a Irene Nessi, que ya para algunos no necesita mucha presentación, pero bueno, vale recordar todo lo que ha llevado y es un honor realmente tenerla con nosotros. De corazón, un agradecimiento. Así que bueno, adelante Nélida nomás. Bueno, buenas noches a todos, gracias por sumarse. Les quiero contar que esta es la agrupación Padre Osvaldo Napoli. Somos todos alumnos egresados, todos profesores de Ciencias Sagradas del Instituto Raspanti, donde la profesora Irene fue nuestra docente. Estamos muy orgullosos de todo lo que nos transmitió y de haberla tenido como referente, ¿no? Bueno, son nuestros primeros pasos como agrupación y bueno, que quisimos poner a alguien que fue muy importante para nosotros y la elegimos a ella. Ella es argentina, religiosa, hija de María Auxiliadora, es licenciada en Educación, en Ciencias Religiosas, magíster en Teología, forma parte de la Sociedad de Catequetas Latinoamericano, directora del Secretariado Diocesano, del Departamento de Catequesis, Secretariado Permanente del Episcopado venezolano, directora del Instituto Nacional Pastoral, miembro del equipo de asesores de catequesis del CELAN, coordinó la elaboración de texto para la catequesis de coro. Bueno, la verdad es que tiene un currículum muy amplio, pero para nosotros ella es nuestra profesora y la amamos, así que le vamos a dar la palabra y la bienvenida a Irene Nessi. Un placer, Irene, y muchas gracias. Desde luego el honor, la alegría, el gusto de estar aquí con ustedes es mío, totalmente mío, porque recordar caras conocidas, unas nunca las vi sino en los presenciales, ¿se acuerdan? En aquella época iba con más frecuencia a los presenciales, después todo fue pasando a la virtualidad. Y a otros pues siempre tuve gusto de verlos a través de nuestras reuniones síncronas que, como recordaba, tengo el orgullo de haber inaugurado con Skype, arriesgándome a hacer esas cosas hasta que después ya todos los profesores entramos por ahí. Perdón. Faltó decir que trabajé 14 años con ustedes hasta 2021. Bueno, mi accidente tuvo que ver con mi renuncia, aunque ya, si no lo hacía el año pasado, o sea, para este nuevo año, lo hacía para el próximo. Pero sí tenía la ilusión de cumplir 15 años en el Raspanti. Tenía la ilusión de participar en las celebraciones. Muchas ilusiones se me quedaron en el tintero. Pero volver hoy con ustedes también es revivir esos bellos momentos del Raspanti. Yo quisiera pedirle hoy a Jesús, como los que fueron mis alumnos están acostumbrados, a que se haga presente en medio de nosotros. Me invitaron a hablar, pero yo siempre le digo a él que él es el que habla, que yo solo quiero ser su testigo. Entonces quisiera que entre todos pidiéramos y confiáramos que el Señor va a estar en medio de nosotros, que nos va a hacer ver qué es lo que quiere, qué es lo que espera de nosotros. En este tiempo que no sabemos si es final de pandemia, intermedio de pandemia o qué cosa está pasando, pero algo está cambiando. Pero mientras tanto algo nos cambió muchísimo. Y quisiera que el Señor, de verdad, por eso se me ocurrió ese tema, nos iluminara un poco, que entre conversando, yo voy a hablar un poquito y después me gustaría escucharles a ustedes, viéramos qué aprendimos y que Él nos ilumine, sobre todo para tener el valor de abrirnos a una iglesia pospandemia.
Y no estamos solos, el mismo Papa Francisco quiere una nueva etapa de la Iglesia. Ustedes con su sínodo arquidiocesano en Buenos Aires, creo que también buscan una nueva etapa de la Iglesia, no distinta, pero nueva. No distinta porque Jesús es el mismo, pero sí respondiendo a los desafíos que hoy tenemos. Jesús, en tus manos este encuentro. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que como Elías sople como brisa suave entre nosotros. Miren, hace 2 años y medio, casi 2 años, 4 meses, por esta época precisamente en marzo, abril, mayo, junio, 3 meses, 2 años y 3 meses nos sorprendieron diciéndonos que había que quedarse en casa. Nos sorprendieron con una orden más tajante todavía, que había que cerrar los templos, que la gente no se podía reunir ni en las escuelas, ni en los trabajos, ni en los comercios, ni en las iglesias. Todo eso nos sorprendió, nos descolocó. Pensamos que sería una semana, el tiempo como para cerrar las fronteras, cerrar los límites estadales para que no, donde hubiera contagio, no se pasara a otro lado. Pero resulta que el tiempo se fue alargando. Yo aquí estuve encerrada, si no me equivoco, como hasta mayo, 2 meses por lo menos que no salía para nada, aunque después ya empecé porque había posibilidad de salir a buscar alimento y a buscar medicina, ¿no? Y entonces, bueno, a la farmacia y al supermercado, era lo que hacía. Después empezó la flexibilización a partir de junio, julio, que teníamos una semana que se podía salir y una semana que no. Y bueno, mientras tanto, escuelas, colegios, universidades, cursos, todo se empezó a volcar sobre la virtualidad. Los sacerdotes no sabían qué hacer y lo único que sabían, y perdonen lo de único, era celebrar misa y sacramentos y empezaron a celebrarlo online, ¿no? Y bueno, fue un paliativo en un primer momento. Era la posibilidad de reunirnos en oración. A 2 años y 4 meses tendríamos que pensar si eso es liturgia o no, pero de eso quiero tratar más adelante. Y empezó el interrogante: ¿y los sacramentos? Y los que se estaban, con comillas, preparando a todos los sacramentos, a bautismo, las charlas prebautismales, las catequesis de comunión, de confirmación, los matrimonios, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ahí, gracias a Dios, a nadie se le ocurrió hacerlo online, porque también hubiera podido darse el caso, pero creo que ni siquiera se llegaron a las confesiones online, hasta donde yo sé. Entonces, tuvimos una iglesia que se volvió virtual y hacía lo que hacía en el templo virtual. De repente los catequistas dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y trataron de hacer online lo que hacían, pero no les resultaba. Y en muchas partes se echó marcha atrás. Se volvieron a los textos, a los catecismos, preguntas y respuestas, tareas, volvió a escolarizarse, ¿no? Y pasó el tiempo y seguimos en lo mismo. Y pasó el tiempo y seguimos en lo mismo. Cuando se empezaron a abrir tímidamente las iglesias, yo creo que allá en Argentina, igual que aquí, este año fue la primera Semana Santa que se pudo celebrar nuevamente en los templos. Ah, bueno, no lo dije, pero el primer caos, el primer desconcierto fue la Semana Santa, porque entre el 13 y el 16 de marzo
fue prácticamente a nivel continental el encerramiento, ¿no? Y a las 3, 4 semanas comenzaba la Semana Santa. Dígame, o sea, a lo mejor el problema no era tanto, y perdonen lo que voy a decir, la misa crismal y los óleos, pero las procesiones, ¿cómo se hacía con las procesiones? ¿Cómo se hacía con las palmas? Y con el agua bendita, ¿no? Entonces, unos inventaron las procesiones virtuales, otros las procesiones solitarias. Aquí en Caracas, perdonen la anécdota, hay un Cristo, como en todas las ciudades grandes y todos los países, que tiene muchísima devoción de la gente, que es el Nazareno de San Pablo, es una imagen del Nazareno, portando la cruz con un rostro sangrante, de facciones bellísimas, pero muy dolorosas, ¿no? Con una cruz en los hombros, ¿no? Y es una imagen que la gente de Caracas y fuera de Caracas le tiene muchísima devoción. Pues, ¿qué hicieron con el Nazareno? Él siempre la iglesia está en el centro de Caracas, ¿no? Hacia el centro de la ciudad. Y entonces la procesión se hacía alrededor del templo. Como no podían salir al Nazareno, sacaron el Nazareno y lo llevaron por toda Caracas. Caracas está el centro, el oeste, el suroeste y el este y sureste. Entonces fue sacar al Nazareno y llevarlo por todas partes y la gente asomada de las ventanas, rezando, ofreciendo, ¿no? Tratando de cumplir sus promesas. Y así en todas partes se multiplicaron las iniciativas entre presenciales de este tipo y virtual. Pero ¿qué nos dejó? Yo estuve leyendo y que después se lo voy a pasar a Héctor, un libro que a lo mejor muchos de ustedes lo tienen, que lo sacó la Universidad Finisterre de Santiago de Chile. No sé si es Santiago o fuera de Santiago. La cosa es que sacó un libro que se llama Catequesis en tiempo de pandemia. Y ahí escribimos todo el que quiso escribir. Nos pidieron artículos de 4 páginas, reflexiones sobre la pandemia. Les confieso que yo lo había mirado los títulos y lo había guardado y lo desenterré para conversar con ustedes hoy. Me encontré cosas bellísimas, cosas que hoy tienen muchísima más actualidad, pero me encontré con 2 frases que me golpearon muchísimo y con eso quisiera como darle ya el contenido a lo que quiero hablar con ustedes. El catequista tuvo que aprender a dejar de hablar de Cristo. El catequista tuvo que aprender a dejar de hablar de Cristo para aprender a vivir como Cristo Jesús en relación íntima con las personas y las comunidades. Llevar alimento a quienes pasaban hambre, crear vínculos de economía solidaria entre vecinos, acompañar a quienes se iban enfermando, consolar a quienes experimentaban una pérdida, solidarizarse con a quien había perdido los empleos. Ha sido una oportunidad para aprender a darle primacía a la vida, a valorar que desde la catequesis acompañamos a nuestros hermanos en su aprender a vivir. Que los aprendizajes que hemos de privilegiar en nuestra tarea pastoral no vienen plasmados en libros y formularios para memorizar, sino que están escritos con las letras vivas del cotidiano, relacionarse efectiva y afectivamente con nuestros prójimos, con un aprender a ser
y un aprender a estar. Ahí donde se gesta la vida, en el interior de los hogares, ahí donde se desarrolla la vida en las calles y plazas de la comunidad, ahí en las redes sociales, en donde la pandemia nos llevó a dar cauce a las inquietudes humanas. Miren, este texto me encantó y sentí que resumía todo lo que había leído antes, eso está casi a la mitad del libro, y lo que me faltaba por leer. O sea, pasar de enseñar a acompañar a la gente para aprender a vivir. Dejar de hablar de Cristo Jesús para aprender a vivir como Cristo Jesús y hacerlo presente con nuestro testimonio. Miren, eso es lo que algún día yo les decía a ustedes en clase y a los que me han oído en charlas también lo suelo decir. El catequista no es un maestro, el catequista es un testigo. El catequista experimenta la fe, da testimonio de la fe y comparte su fe con otras personas. Y desde su experiencia de vida acompaña a otros a vivir. En este tiempo, y a mí eso fue una de las cosas que me movió más, cuando yo vi un material que sacaron aquí en la conferencia episcopal para las familias, para catequesis familiar, y yo decía, con un hermosísimo discurso sobre la iglesia doméstica. Yo decía, Jesús, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Dónde está la iglesia doméstica? Sí, yo no dudo que un 1%, un 2%, vamos a ser generosos, un 5% vivan plenamente su fe en la familia y realmente la vivan como una iglesia doméstica. Pero, por ejemplo, en nuestros colegios, que son ambientes más plurales en la parroquia, podría darse otro tipo de experiencia. Pero en nuestras escuelas, la gente es de un ambiente muy plural. Muchas veces de la fe lo que queda es la devoción. El rezo del rosario por una abuela que todavía recuerda e invita a los nietos a rezar el rosario. El rezo de una novena, un altarcito con imágenes religiosas, ¿no? Pero iglesia doméstica, la presencia de Jesús en los hogares, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo pensar muchísimo. Y por cierto, fue el artículo que yo escribí, ¿cuál iglesia doméstica? ¿No? ¿Cómo hacer para retomar el querigma a través de las redes sociales y llevar a Jesús al centro, al núcleo, al calor del hogar? No sé cuántas personas se harían este planteamiento. No sé cuántos trataron de llevar por este camino. Lo demás era seguir intelectualizando la fe. Lo demás era seguir ritualizando el cristianismo. Lo demás era seguir una tradición o rescatar una tradición que no dice nada. Porque a nuestras abuelas y bisabuelas les decía, porque había un ambiente religioso, un ambiente cristiano. Pero a los jóvenes de hoy no les dicen, ¿no? A los jóvenes de hoy no les dice otro tipo de planteamiento. Bien. Entonces, todo esto nos lleva a plantearnos qué aprendimos de verdad de la pandemia. Felices vamos a volver como catequistas a las parroquias, ahora sí, a volver a trabajar con los niños, cuando hemos descubierto que en los hogares lo que menos se vive es un ambiente cristiano. A seguir cargando sobre los hombros de los niños todo el peso, porque para ellos es un peso del Evangelio. Cuando Jesús nos dice claramente, pero clarísimamente, vengan a mí que mi yugo es suave y mi carga ligera.
Porque nosotros le ponemos a los niños la carga de sus padres. El niño tiene que llevar a su papá a misa, el niño tiene que ser misionero, el niño tiene que hablarle de Jesús a su papá. Oye, qué maravilla. Y todavía nos conmovemos y nos enternecemos. Pero Jesús hizo eso. Cuando le llevaron a los niños, Jesús no les dijo, no los alejen, tráiganlos acá que les voy a predicar. Siéntemelos ahí en rueda, que ahora yo les hablo a ellos. No, Jesús entendió que eran niños. Los bendijo, los abrazó y les dijo, váyanse a jugar, disfruten. Pero se iban con el calorcito que Jesús les había dado. ¿Ven? Les hablaba a sus padres. La parábola de la moneda, de la oveja perdida, del hijo, de los dos hijos, todas las parábolas que conocemos, no eran cuentos de niños, eran parábolas para los adultos. ¿No? Pues yo digo, le pudo haber contado una parábola, la de la ovejita que es tan linda. ¿No? No, Jesús no les contó nada. Los dos evangelios que hablan de eso, cuando trae un niño lo pone en medio y le dice sean como ellos. Si no son como ellos, no entran en el reino de los cielos. Pero a los niños no les dice nada. O sea, como que es feliz de cómo es el niño. ¿Me explico? Sé que el niño en su inocencia, el niño en su espontaneidad, puede vivir la fe que ve en los adultos. ¿Ve? Entonces, ustedes dirán, ¿todavía sigue hablando de la catequesis de adultos? Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Porque esta situación de pandemia también afloró mucha situación familiar trágica, ¿no? Muchos hogares rotos, muchos hogares violentos, que como salían a trabajar podían disimular, pero al verse encerrado 1 o 2 semanas juntos, la violencia se volvió contra la familia. ¿No? ¿Qué salida había para sacar adelante? Entonces, ¿qué nos dejó la pandemia? Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué nos hace pensar la pandemia y la nueva situación? ¿Qué iglesia queremos? ¿Qué catequesis queremos? ¿Cómo, muchos de ustedes que son docentes, cómo trabajar en la escuela? ¿Cómo anunciar a Jesús en la escuela? Y repito, a los niños sí está bien, pero a los padres. ¿Cómo? ¿Cómo? Y como esto es un conversatorio y no una conferencia, ya yo llevo, ¿cuánto tiempo? Ah, no, están grabando. Llevo 20 minutos. ¿Podría, si acaso, añadir alguna idea más? No sé, yo creo que por ahora, para empezar, es suficiente. Quizás añadiría que se replantea entonces todo el tema de no una catequesis tradicional de preparación a un sacramento porque no hay nada que preparar, porque no hay fe para desarrollar, sino una catequesis que parta, comience en un anuncio vivo de Jesús, en un anuncio testimonial de Jesús, en un anuncio que lleve a experimentar que Jesús está conmigo, que está vivo y me llama y me invita a seguirlo, y que me da la ocasión, me da la posibilidad de formarme en la fe a través de la catequesis, ¿no? Y eso con los adultos, para que ellos sean los modelos, los acompañantes, los testigos para los niños, con su cambio de vida, porque esa vida cambia cuando se encuentra con Jesús, porque esa vida cambia porque Jesús está en medio de la vida de cada uno y en medio del hogar y en medio de la comunidad. Bueno, yo quisiera cerrar mi primera intervención aquí para dar posibilidad a escucharlos a ustedes y luego pues hacer un cierre o continuar otro poco más.
La invitación está hecha, así que ahora a participar. El micrófono de ustedes. Bueno, yo voy a decir lo que me dejó la pandemia a mí. Realmente hace un par de años que no voy a misa. Tengo a mi cargo a mi mamá que está postrada y me lleva mucho tiempo. Estoy continuamente con ella. Por ende, prácticamente no iba a misa, pero la pandemia a mí me dejó algo positivo. Seguí mucho por las redes, las misas, y la iglesia vino a mí a través de un ministro que se acercó y me trae aún la Eucaristía para mi mamá y para mí, y, y tenemos conversaciones, charlas, y hay una verdadera comunión. O sea, a mí no me alejó la pandemia. Y yo estoy viviendo la iglesia doméstica acá en mi casa. Descubrí a través de mi mamá y de mi familia que Cristo está acá, hoy, ahora, presente. Y, y que bueno, vivirlo de otra manera, ¿no? Sin participar de ir a su casa, eh, no era tan importante porque él estaba acá, en la mía. Así que bueno, para mí no fue tan negativo lo de la pandemia. Yo descubría a un Cristo presente acá, en mi hogar, en mi casa, en mi familia, y con intervención de gente cercana a la iglesia. Eso. Buenas noches a todos, a los que se sumaron. Les voy a compartir la experiencia con los niños en la catequesis. Cuando se pudo volver a la escuela y cuando pudimos volver a la presencialidad, lo que vivencié muy, muy de cerca es lo que ellos traían, el temor y el pánico a la muerte. Y se aferraban a Jesús, pero con miedo, ¿no? La pandemia los llenó de miedo a la muerte. Fue muy fuerte, no solamente desde los pequeñitos en la catequesis. Yo doy catequesis en una escuela aquí en Córdoba, en una escuela de élite, y quiero contextualizarlo, ¿no? En diferentes estratos sociales. Y cuando volví a la escuela, que se pudo volver a la escuela, no solo desde cuando tenían los alumnos, así como estamos nosotros acá, y podía vivenciar en ellos el temor y el pánico a la muerte, porque muchos de ellos habían perdido a sus seres queridos, y muchos de ellos habían perdido a sus abuelos, y a los vecinos, y los recibí con temor, y la novedad era Jesús resucitado para ellos, ¿no? Y se aferraban al resucitado con uñas y dientes, y hasta demostrámelo que está vivo. Era muy loco, y sigue siendo, quiero que lo sepan, que sigue siendo esta necesidad de ellos de aferrarse a la persona del resucitado. La pandemia, si yo tuviera que explicarle en muy poquitas palabras lo que al menos a mí me tocó como experiencia en la catequesis escolar parroquial, es, y no solamente en los niños, ¿no? También lo podía escuchar en los papis, eh, porque tengo todos los niveles, primario, secundario, y los sábados doy adultos en el seminario. Era el temor a la muerte. Y sigue siendo, despertó como una alerta ahí, como reconocernos finito. Esa es lo que pude ver en la pandemia. Buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Andrea, soy catequista de niños en la parroquia Santa Clara de Asís de Talar.
y mi experiencia con respecto a la pandemia fue que fue positiva en un punto porque nosotras afortunadamente nos pudimos reinventar como grupo, digamos, como equipo de trabajo y seguimos con catequesis virtual. Y lo bueno era que cada viernes, que era el encuentro, lo hacíamos a las 6 de la tarde y toda la familia se reunía al encuentro de catequesis. Entonces, hasta llegamos a celebrar los cumpleaños, o sea, intentamos ser compañía y ser luz entre tanta oscuridad, digamos, y sirvió. Y al fin del camino, digamos, llegaron a recibir su primera comunión con todos los cuidados y el montón de grupos de a poquito. Pudimos reinventarnos, pudimos ser positivos, digamos, pudimos llevarle un poco de calma, de compañía, una palabra a las familias, porque ya no eran los niños, sino que eran las familias enteras que se reunían, o sea que nos sentimos muy gratificadas, muy enriquecidas por poder acompañarlos también, y nos llenamos de amor. Creo que recibimos mucho más de lo que dábamos en esos encuentros, o sea que dentro de todo eso feo nos sirvió para cumplir con nuestra misión, digamos, o sea, nos sentimos que llegamos a las casas, que fuimos compañía, nosotros a ellos y ellos a nosotros, porque estábamos en la misma situación, solo que nosotras teníamos que poner una sonrisa y lo mejor de nosotras de ese encuentro, ¿no? Porque éramos como un apoyo y también con la virtualidad, mucha gente, como bien decía alguien recién, se sumó a las misas virtuales, o sea que dentro de todo lo malo fue positivo, pudimos llegar a concretarnos en la catequesis, tomaron la comunión, y están muy agradecidas las familias. Al fin del camino, digamos, fueron fue muy emocionante porque transitamos un camino sinuoso, pero bueno, salimos todos muy contentos, muy bendecidos también porque no lo soltamos. Muchos grupos dejaron todo, nosotros nos recontra y reinventamos, aprendimos de tecnología, aprendimos lo que no sabíamos y salimos adelante. O sea que nos sentimos, más allá de todo lo feo de la pandemia, que aún no terminó del todo, muy enriquecidos como grupo y nos fortificó. Además, nuestro párroco era nuevo. Fueron un montón de cosas que, bueno, es feo, suena raro decir fue positivo, pero bueno, fue positivo ante una situación extrema, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, yo me llamo Ana Cincunegui, yo no soy exalumna del Raspanti, soy catequista de la diócesis de San Isidro. Y bueno, yo agradezco un montón esta invitación, agradezco también estos testimonios tan hermosos que ustedes están dando, pero les quiero contar ¿qué me está pasando a mí y tal vez a muchos catequistas de mi diócesis? Nosotros terminamos el año 2019 habiendo recibido a la hermana Irene en el encuentro diocesano de catequesis. Ella nos trajo ese maravilloso documento que elaboró con otros compañeros suyos, miembros del equipo de asesores del CELAM, la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Y también durante este encuentro diocesano de catequesis hizo un gesto, porque vieron que los gestos para los catequistas son muy importantes, entregó el documento al obispo, ¿no? En ese encuentro en el cual ella dio 2 exposiciones excelentes. Entonces, para nosotros se abría un tiempo nuevo en la diócesis, ¿no? Queríamos aprender, por fin, cómo se hace, cómo se vive este nuevo paradigma que desde hace tanto tiempo en los distintos episcopados se estaba buscando, y bueno, en Latinoamérica, después de la tercera semana latinoamericana, después de Aparecida, llega el AIDM y pone en palabras este nuevo paradigma. Entonces, nosotros íbamos a empezar el 2020 tratando de aprender a ser catequistas desde este nuevo paradigma. Bueno, después empieza la pandemia
Y habiendo empezado la pandemia, encima la Iglesia nos regala el nuevo directorio de catequesis, donde una puede ver clarito, puede rastrear este pensamiento catequético latinoamericano con tanta claridad en el directorio. Entonces, yo digo, bueno, pasó la pandemia o estamos transitando la pandemia, pero ¿cómo se hace para aprender a ser catequistas? ¿Cómo se hace para hacer una catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana? ¿Cómo se hace para vivir una catequesis de inspiración catecumenal? Sobre todo pensando que los catequistas no hemos sido formados en ese paradigma. Y yo releí el otro día el número 135 del directorio, donde habla de la fidelidad, la coherencia de los estilos formativos, ¿no? Y dice, ¿cómo va a poder un catequista vivir un determinado estilo formativo, o sea, una catequesis de inspiración catecumenal, si no fue formado de esa manera? Entonces son estas dos grandes preguntas. ¿Cómo se vive este nuevo